Y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas serán así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres sin extinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 나를 가르치소서. 구속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다. 주의 크신 도움 받아 이때까지 왔으니 이와 같이 천국에로 이르기를 바라네. 하나님의 품을 떠나 죄에 빠진 우리를 예수 구원하시려고 오혈을 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, Padre, que eres lleno del amor y de la gracia, nosotros que estuvimos en el pecado, te damos gracias porque nos has salvado y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos restaurar ese corazón humilde, seguirte a ti. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tomar nuestra propia cruz y así tener este culto delante tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 주는 나를 기르시는 목자요, 나는 주님의 귀한 어린 양. 푸른 풀
푸른 새를 노래하는 아침과 노을 비기는 고운 황혼을 사랑하는 나의 목자 음성이 나를 언제나 불러주신다. 주는 나의 좋은 목자, 나는 그의 어린 양. 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없어라. 못된 짐승은 나를 맺지 못하고 거친 비바람 삼지 못하리. 나의 주님 강한 손을 펼치사 나를 주야로 지켜주신다. 주는 나의 좋은 목자, 나는 그의 어린 양. 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없어라. 이 시간 진실한 마음으로 En esta hora oremos en arrepentimiento con un corazón sincero. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos has amado y nos has dado la oportunidad, Señor, de venir delante tuyo, Padre Dios. Cuando nosotros no conocíamos, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros y has decidido en amarnos y has enviado a tu Hijo para que pueda morir por nosotros. Padre Dios, nos arrepentimos delante tuyo. Padre Dios, Señor, ten compasión por cada momento, Señor, en el cual hemos olvidado, Señor, el hecho de que tú has enviado a tu Hijo por cada uno de nosotros, por el pecado que nosotros hemos cometido. Padre Dios, esto no significa que el pecado haya terminado, que desaparecido de nosotros por completo, sino que nosotros todavía, Señor, reside esa naturaleza pecaminosa de pecar una y otra vez. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder ser transformados. Padre Dios, confesamos delante tuyo, Señor, en los momentos, Señor, en que hemos dejado las cosas de este mundo, Señor, dominar, y en cambio nosotros de luchar ante estas 예수님의 cosas. 이름으로 기도합나이다. Y hemos orado en el nombre de 아멘. Jesús. Amén. 주님을
우리의 예배와 찬양을 받기에 Padre, que eres apto para recibir nuestra alabanza y nuestra gloria, en esta hora nos reunimos para entregar este culto delante tuyo y recibe nuestro culto. Padre Dios, nosotros hemos vivido a través de tu gracia y también el comienzo de esta semana también es gracia y ayudan, Señor, a poder entregar un culto en el cual podamos agradecer por todo lo que nos has dado a nosotros. Padre Dios, ayudan, Señor, de que todos nosotros podamos ser unidos, siendo misericordiosos, fieles y fuertes. Y ayuda, Señor, que toda esta dificultad dentro de nuestra iglesia pueda terminar y así todas las funciones de nuestra iglesia puedan realizarse como debe ser. Padre Dios, esta semana también estamos teniendo nuestra semana de sufrimiento y ayudan, Señor, que nuevamente podamos arrodillarnos delante tuyo y así ayudan, Señor, a poder tener ese culto que sea apto delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener esa fe y venir delante de tu cruz y así tener esa gracia que viene de ti. Padre Dios, nuestra iglesia, Señor, y haz que en medio de esa dificultad podamos orar más, podamos amar más a tu iglesia y así nosotros podamos ser esos miembros dignos delante tuyo. Padre Dios, en esta hora también pedimos por el obispo que va a llevar tu palabra. Dale la sabiduría y el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que todos nosotros a recibir esta palabra seamos esa buena tierra y así podamos tener frutos a 30, 60 y hasta 100. Y ayuda, Señor, que todos nosotros así podamos venir delante tuyo. Y ayuda, Señor, a poder predicar esta palabra, testificar esta palabra. Y así nosotros podamos así asemejarnos a esos verdaderos bereanos y dentro de nosotros pueda haber esa consideración, esa humildad. Y también te queremos pedir por todas las personas que han servido desde la madrugada y darle la bendición a cada una de esas personas. Y ayuda, Señor, que tengan esa gran bendición de ti y así puedan ser esos siervos fieles ante tu iglesia y así todos nosotros podamos ser usados como quien tú puedas complacerte. Ayuda, Señor, que tu gracia esté llena en este lugar. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 세상을 구원하기 위해 흘려야 할 피가 필요하다면 죄인을 대신하기 위해 희생의 제물 필요하시다면 내 생명 제단 위에 드리리 주 영광 위에 사용하소서. 생명이 또 다른 생명 낳고 주님 볼 수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리리. 죽어야 다시 사는 주의 말씀 믿으며 하나의 미랄 되어 썩어지리니 예수님처럼 살아가게 하소서. 십자가 온 세상 위한 그 희생 눈물로 그 길 가게 하소서.
영원히 또 다른 생명 낳고 주님 볼 수 있다면 나의 삶과 죽음도 아낌없이 드리리. 죽어야 다시 하는 주의 말씀 믿으며 하나의 미랄 되어 썩어지리니 예수님처럼 살아가게 하소서. 하나님 아버지, Padre Dios, en esta hora, con ese corazón que te ha amado a ti y amado a la iglesia, nos hemos reunido para entregar nuestras ofrendas delante tuyo. Padre Dios, tenemos pedir por las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, recuerda a cada uno de ellos y a todas sus familias que ellos, según ese mandamiento tuyo, han entregado, Señor, a esta ofrenda y confesado de que toda riqueza viene de ti. Y ayuda, Señor, que tú te conviertes en el dueño de la vida de cada uno de ellos. Y así guíalos, Señor, en esos praderos verdes. Padre Dios, también queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, recuerda a todas las familias y todos los que han dado esta ofrenda, de que ellos están cumpliendo esa promesa que han dado delante tuyo. Y ayuda, Señor, que esa promesa que tú has dado también se pueda cumplirse en cada uno de ellos. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Recuerda, Señor, a ellos y a sus familias. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan confesar a Jesús en todo momento y así puedan vivir y comer y beber de Jesús. Y también debemos pedir todos los miembros que han ofrendado delante tuyo, de internet o de diferentes maneras. Ayuda, Señor, y bendice la vida a cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, que esa bendición esté de ti. Y ayuda, Señor, te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado a través de la fe en ustedes y en todas sus familias.
오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 6, versículo 1. La palabra de Dios, Efesios 6, versículo 1. Vamos a leer todos juntos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. En esta hora oremos todos juntos por el obispo al llevar la palabra y por cada uno de nosotros para que acá pueda ver la obra del Señor, para que esa palabra que es dada a la iglesia pueda realizarse y que todos nosotros podamos ser transformados. Vamos a orar todos 우리 juntos. 가운데 함께 하심을 감사합니다. 우리에게 말씀 허락하시고 이 시간에 우리의 심령에 당부하시는 우리 하나님의 음성이 들려질 수 있도록 역사 인도하여 주시옵소서. 우리의 마음에 교만함을 내려놓게 하여 주시고 우리 마음에 온전하지 못했던 것을 내려놓게 하여 주시고 겸손한 옥토와 같은 심령이 되어지기 원하오니 이 시간 우리의 마음을 변화시켜 주시오며 하나님의 말씀을 아멘으로 화답하며 들을 수 있는 자를 되실 도록 역사 인도하여 주시옵소서. 말씀이 증거되실 때 하나님께서 함께 하셔서 우리에게 주신 성령을 통하여 감동받게 하여 주시고 그 말씀을 듣고 변화되는 각각의 심령 되어지게 하사 말씀을 증거하시는 가운데 힘을 허락하여 주시고 역사하여 주시옵소서. 은혜와 진리가 충만한 시간 되어지기 원하오니 하나님께서 함께 하셔서 우리의 걸음이 어떻게 변화되어야 될지 하나님께서 원하시는 걸음이 무엇인지를 분명히 할 수 있는 우리의 모든 시간 될 수 있도록 역사 인도하여 주시옵소서. 주께서 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por este día y deseamos recibir con todo fervor tu palabra y concede tu poder a tu siervo y ayuda, Señor, que en esta hora al proclamar tu palabra todos nosotros podamos revestirnos con tu poder. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Obedecer a los padres y el honrar a los padres es un deber que corresponde a todos los cristianos. Pero las personas podrán preguntarse acerca de esta pregunta y habrán algunas personas que podrán pensar de esta manera: el obedecer a los padres, como es algo que pertenece a la carne, es algo del mundo, por eso no es algo espiritual. Por lo tanto, esto, en cambio de ser algo importante en la vida de los cristianos, es algo secundario y no hay necesidad de pensar mucho en esto. Y esto es algo que uno podrá hacer luego de que haga todas sus cosas que tienen que hacer en la fe. Pero, queridos hermanos, esta palabra, o sea, el pensar de esta manera, es algo que cualquiera podrá ver que no está bien. Es una actitud incorrecta. El obedecer a los padres y honrarles y el afirmar de que esto no va con lo espiritual es una afirmación incorrecta. ¿Por qué? Porque entre las acciones que realiza el ser humano, aquellas que son virtuosas, buenas o hermosas, en realidad reflejan el carácter de Dios. Y esto en sí expresan lo que es de Dios. Y asimismo, de la misma manera, este tipo de buenas acciones, como obedecer y honrar a los padres, pertenece al orden del reino de Dios. Es decir, forma parte del ambiente del reino de Dios. Son cualidades que se desarrollan dentro de ese entorno. Por eso, al considerar que esta actitud pertenece al ambiente del reino de los cielos, al ver esto de esta manera, y por eso el hecho de rechazar esas acciones, de obedecer a los padres o incluso de clasificar esto como algo del mundo, es algo que no se puede llevar a eso. Por supuesto, esto sería incorrecto si el honrar a los padres se interpreta como tener que servirlos incondicionalmente y ese acto de servir a los padres
llega a perjudicar la salvación de una persona o obstaculizar su fe o trae dificultad para sustentar la vida de fe o a ir en contra de la voluntad de Dios para que esa persona reciba la salvación. Entonces, esto no puede anteponer a todas esas acciones, no se pueden anteponer ante la fe. Y hay algunas personas y unos padres que hacen que sus hijos no puedan creer en Jesús, que no puedan tener la fe. Y entonces, como mis padres dicen que no vaya, entonces no voy a ir por obedecer a mis padres. O sea, esto es algo que no deberían obedecer. Uno no puede obedecer esto. Y es bueno obedecer y honrar a los padres, pero si esto llega a ir en contra de Dios y no servir a Dios, esto, la verdad, no van juntos. Y actuar de esta manera equivale a adoptar ciertas virtudes o actitudes que apropiados a los ciudadanos del reino de los cielos, pero al mismo tiempo, si rechaza, es lo mismo que rechazar el propio Señor del reino. Y es el respetar el orden del reino, pero desechar a quien es el dueño, el que da la vida y estableció ese reino, es algo que no debería hacer. Por eso es más importante que simplemente servir bien a los padres, sino que obedecer con gozo la voluntad de Dios. Y el significado más importante está en servir a Dios. Y por eso, por lo tanto, esos actos virtuosos como servir y obedecer a los padres, esto así en su apariencia puede ser grande y así sano. Pero si esto enfrenta un conflicto con la voluntad y el propósito del Señor que desea dar vida a las personas, entonces es algo que no deberíamos hacer. Y de esta misma manera, es algo que nosotros podemos encontrar en las palabras que Jesús nos había dicho a nosotros. Él había dicho una palabra que decía, hagan que los muertos se entierren a los muertos. Pero había una persona que Dios le dijo, tú sígueme. Pero entonces lo que esa persona, ¿qué fue lo que dice? Te voy a seguir, pero primero haz que yo pueda enterrar a mi padre y luego te seguiré. Pero entonces, ¿qué significa estas palabras? Cuando dice enterrar, o sea, que le permitiera enterrar a su padre, esto no significa que, espere 2 días porque tengo que enterrar a mi padre. No está hablando de eso, sino que está diciendo, cumpliré mis deberes hasta que mi padre fallezca, recibiré toda la herencia que me corresponde y así resolveré todas las cosas de este mundo y te seguiré a ti. Pero el Señor le dijo, tú sígueme a mí. Pero entonces esta persona dijo, primero cumpliré mis deberes humanos. Y por eso el Señor, ¿qué fue lo que dice? Haz que los muertos se ayuden entre los muertos. Y a través de esta palabra está diciendo que la actitud de este hombre no es la correcta. Y de la misma manera, cuando dice obedecer a los padres, o esas cosas virtuosas y el hacerlas por estas mismas cosas, la verdad no debemos solamente enfocarnos en estas cosas, sino que si por hacer estas cosas, si llegamos a excluir la voluntad de Dios, entonces entonces convertiría algo que está mal. Y entonces también podemos encontrar estas cosas. Hay algunos padres y podemos ver que no es algo que es tan común, pero podemos ver de que esto es también algo que ocurre, es que los padres hacen que sus hijos sigan las cosas injustas, que ellos sigan las cosas, o sea, los alienta para que haga cosas inmorales, las cosas injustas, y hace que ellos obedecen a estas cosas.
y llevándolos a esas acciones, a esos padres que hacen que sus hijos lleguen a esto. Pero entonces si vemos en medio de esto, es muy difícil obedecer a los padres y no debería uno obedecer a los padres en esto. Y si les digo otro ejemplo, digamos si los padres le dicen que están robando y le dicen a los hijos que los ayuden, la verdad eso no deberían de hacerlo. O por ejemplo, veías que la iglesia enfrenta dificultades, es algo que no debería hacer. Por lo tanto, la mejor condición para el acto de servir a los padres es esta, que los propios padres también sean cristianos y que los hijos, quienes han recibido la enseñanza y el mandamiento de honrarlos, que ellos también sean cristianos. Es precisamente esta situación cuando tanto los padres como los hijos sean creyentes, que el acto de servir a los padres no se quedará simplemente con una acción en el exterior, sino que llegará a cumplir, a traer ese resultado recto, justo y hermoso. Y esto, si vemos en los ojos de Dios, esto es algo que Dios recibirá con agrado. Y no se convertirá en una de las acciones que se hacen en el mundo o también que las personas hacen y luego olvidarán, sino que todas esas obras se convertirán en obras que Dios pues recordará, esas acciones santas. Y ahora, si miramos en una perspectiva un poco diferente, un poco lo opuesto de esto, entonces, ¿será que uno puede desechar el deber humano por encima de la fe? Por ejemplo, cuando yo les había dicho que cuando los padres y los hijos son todos cristianos, ya sabemos cómo debe ser, que uno tiene que hacer la obra que Dios le complace. Pero entonces, ¿será que uno debe desechar ese deber humano que uno tiene? Entonces, digamos, cuando uno llegue en el momento en que cuando seguir a Dios y servir a los padres se encuentra en una especie de conflicto, entonces entre ambos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Primero debemos conocer ese principio para responder a esto. Aunque sea un buen cristiano y que diga ser a un buen cristiano y tenga toda esa fe, pero si esa persona que tiene una buena fe, si desecha los deberes humanos o esas leyes morales entre las relaciones familiares, tenemos que saber que Dios juzgará como esa persona que no hizo lo correcto. Incluso esa persona que sigue haciendo esa obra, siguiendo a Dios, pero esa persona interpretó esto de la manera incorrecta. El abandonar esas leyes morales entre las relaciones familiares a esa persona, Dios lo considera esa persona como la persona que ha desechado la voluntad de Dios. Será juzgado de esa manera. La posición de Dios es solamente una y no cambia dependiendo de cómo las personas lo interpreten o lo expliquen. Por eso, en conclusión, lo que nosotros vemos que es que las personas que son injustas en el mundo, una vez que creen en Jesús, seguirán haciendo esas injusticias. Y es como esa palabra, si vemos en la palabra que estamos viendo en la pantalla, podemos ver de que esta palabra no tiene una pues conexión directa, pero indirectamente nos está mostrando pues la lógica de lo que les estoy diciendo, y también es una palabra que nosotros podemos aplicar en la palabra que hoy estamos compartiendo y nos da fundamento de esto. Y la persona que no es aceptada en el mundo, que la persona que es mala en el mundo, también lo será en las obras del Señor. Ciertamente será así. Por eso, en el momento que cree en Jesús, tiene que ser levantado por completo y así tiene que volver a nacer. En el mundo, aquellos que no son dignos de manejar los bienes materiales no pueden asumir esas responsabilidades importantes en la iglesia de Dios. Pero desafortunadamente podemos encontrar de que estas cosas se han hecho y se han aplicado dentro pues de la iglesia, y es algo que podemos encontrar en nuestro entorno.
Y estas cosas no es algo que no se vea tan frecuentemente, sino que estas cosas existen también en la iglesia y es algo que Jesús también nos mostró a nosotros. Cuando Jesucristo habló sobre los fariseos y los líderes judíos, quienes representaban y protegían la historia de miles de años de Israel, Dios también les dijo que esto estaba equivocado, refiriéndose al incidente de Corbán. Y si vemos a los fariseos, estas personas, ellos servían a Dios con todo fervor y lo hacían con gran sacrificio y entonces se enfocaban solamente en eso. Y trabajaron con gran esfuerzo. Pero ¿qué fue lo que el Señor dijo? Ustedes se están esforzando por hacer esto, pero esto no es algo que viene por el mandamiento de Dios, sino que ustedes están siguiendo esos mandamientos de los hombres que han sido formados por sus ancestros. Están llevando las tradiciones de los hombres. Ustedes no tienen una relación con el mandamiento de Dios. ¿Qué fue lo que la palabra de Dios dijo? Dijo, si ustedes no sirven a sus padres, ciertamente morirán irreversiblemente. La palabra de nuestro Dios dice de esa manera. Esa es la palabra de Dios. Pero ustedes, digamos, por ejemplo, si sus padres cuando tienen dificultad económica por la edad, entonces tienen que ayudarlos ustedes, pero entonces dicen, pero yo estoy haciendo esa obra pues de Dios. Usted tiene que aguantar porque yo estoy haciendo la obra, estoy sirviendo a Dios. Y el hecho de pensar que está bien de no servir a sus hijos por servir a Dios. Y si ven en la perspectiva de ese mundo, eso está bien y por sus pensamientos lo piensan que está bien. Y esto viene por a través de de esas leyes que vienen de sus antepasados, pero esa no es la ley de Dios. ¿Qué dice? Invalidaron la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El hombre tiene muchas debilidades e incluso en medio de estas dificultades, o sea, enfrentar estas cosas, aunque están malas cosas, ellos dejan influenciar por esas cosas, pero si vemos al hombre, ellos tienen dentro de ellos latente la conciencia que los hace reaccionar ante las virtudes y esas pues deberes humanos. Todo el mundo tiene esa conciencia. Y la conciencia era algo que estaba en el hombre, era parte del hombre incluso antes de la caída. Pero una vez que la caída ha venido, entonces hace que muchas cosas dentro del hombre sean distorsionadas y sean todas pues cambiadas y no hay mucho que quede en ellos, pero la conciencia en cierta parte todavía reside en ellos. Y no importa cuánto el mundo haya caído, el hombre, dentro del hombre podemos encontrar de que ellos, dentro de ellos tienen como fundamento, esa función, o sea, fundamental dentro de ellos para que puedan juzgar lo que es bueno y lo que es moral. O sea, lo que puede juzgar lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal. Ellos, de todo hombre, tiene en cierta parte, reside en ellos esa capacidad de juzgar esto. Por eso, toda persona puede diferenciar, puede distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Sin embargo, el problema es que debido a que la cantidad de esto es tan pequeña, puede ser fácilmente ignorada por las personas. Y además, en aquellos que tienen poca conciencia pues de la moralidad, lo que es éticamente correcto puede ser abandonado muy fácilmente por las personas. Sin embargo, incluso en una pequeña cantidad, todas las personas tienen la conciencia. Sin embargo, dado que la sociedad, al igual que el ser humano, ha caído en corrupción, las personas ya no mantienen esa posición saludable respecto al orden, sino que constantemente tienen sus pensamientos destructivos y rompen las cosas una y otra vez, destruye la belleza o tira las cosas en la calle o de repente quiere pelear con alguien o incluso engaña a los demás. Estas cosas
se vuelve algo habitual. Y si vemos en la sociedad humana, tiene la tendencia a engañar y a hacer ese mal constantemente. Y en la sociedad las personas se enseñan los unos a los otros a hacer lo mismo, y estos intentos repetitivos hacen que el ser humano pierda la capacidad de poder conectarse con Dios o siquiera pensar acerca de Él, y pierden completamente esa oportunidad diciendo, ay, ¿será que Dios existe? O sea, estos intentos repetidos de separarse de las leyes del cielo hacen que pierdan esa conexión y así pues haciendo que la capacidad de poder experimentar la comunión con Dios sea pues perdidas. Por eso, cuando la sociedad se vuelve más hostil, el amor se enfría y al final las personas pierden su conciencia, pierden la seguridad que tenían en Dios y pierden todo lo que les permite acercarse a Él. Y la verdad quedan completamente abandonados en medio de la oscuridad total, sin nada que les permita encontrarse con Dios. Y la conciencia de la bondad y las virtudes pueden ser más o menos fuertes dependiendo de la persona, y algunas personas la poseerán de mayor medida mientras que los otros menos. Sin embargo, hay quienes al vivir algunas décadas de su vida desechan por completo esa conciencia y llegan al punto de que completamente no tienen nada de esto. Sin embargo, esas personas lo saben que algo similar a la conciencia que ellos llaman como virtud o rectitud es consciente y es algo que se valora en la sociedad, y aunque ellos no son, pues lo conocen esto pues solamente en intelecto y no emocionalmente, pero ellos no pueden experimentar el dolor profundo que surge que viene a esa conciencia y esas virtudes. Y la verdad, en ellos tienen algo similar a esto, y podrán pues decir que eso es algo que la sociedad lo necesita. Pero entonces si vemos esas personas actúan exteriormente como si fueran personas buenas, pero la verdad, esto lo hacen como de mentira y no verdaderamente. Podemos ver que la conciencia de estas personas han desaparecido por completo. Y podemos ver de que ellos como no aceptan el valor de las virtudes, las cosas virtuosas, como ellos no aceptan ese dolor, y entonces la persona dice, ay, sí, gracias por hacer esto por mí, ay, gracias, ay, yo también lo haré por usted. Pero entonces esa persona no está aceptando el valor de esto, pero dice, ay, sí, esto está bien. Pero todo esto lo hacen con esa costumbre mentirosa, lo hacen como por mentira. Pero entonces al frente de las personas lo hacen, pero luego detrás de las personas siempre están calculando y mostrando cómo pueden hacer esto. Pero delante de las personas están tratando de ocultar esto y hacen y mienten delante de las personas, engañando a las personas, y solamente pues lo hacen exteriormente, y detrás de todo esto lo que están haciendo es engañar a las personas. Por ejemplo, nosotros deseamos que la iglesia pueda prosperar, que pueda tener la bendición de que todos nosotros seamos felices, de que todos nosotros podamos darnos la mano y así, y pues todas las personas podrán así dar la mano para poder pues consolarse. Pero esa persona en su interior pensar, ay, ¿cómo puedo yo obtener algo de esta persona aunque le dé la mano? ¿Cómo yo puedo pues recibir o tener mi propio beneficio? O sea, siempre están pensando en esto, es una tragedia. Y esta persona al vivir esos años en sus vidas, pero entonces esto ya está en sus corazones y se dejan llevar por esto. Pero qué tan tristes son este tipo de personas. Y la verdad es que no tienen la oportunidad, esa área en el cual puedan tener encuentro con Dios cara a cara. No pueden tener esa conexión directa con Él, pero entonces dicen que son cristianos, incluso podrán tener su posición alta dentro de la iglesia. Pero entonces esa persona todavía no ha tenido ese encuentro con Dios y solamente ha tenido un encuentro con Dios solamente intelectualmente, pero ha perdido el corazón de esperar, de depender de la palabra de Dios. Y nosotros, la primera vez que experimentamos la separación dentro de nuestra iglesia, podemos ver esto, incluso más adelante de esto,
podemos ver de que en todas esas cosas que ocurrieron pues tan rápidamente y todas las cosas que nosotros hemos visto y lo que yo he visto es que esas personas, las personas que tienen sus deberes humanos o tienen las virtudes y hay cosas que ellos no deberían hacer, o sea, al tener esto, pero la verdad es que ellos si hubieran sido conscientes de esto, de las virtudes y los deberes humanos, no lo hubieran hecho. Pero ¿qué fue lo que ellos en cambio dijeron? Esto es lo que Dios dice. Había unas personas que dijeron eso y también recuerdo claramente a las voces de esas personas que dijeron eso. Esto es lo que Dios desea. Y entonces las personas al escuchar esto, entonces y dejan que sus corazones sean movidos por esas mentiras absurdas de estas personas. Y como fueron incitados, ellos dejaron llevar por esas mentiras. Y aquellos que mienten también aprovechan esta psicología. Es cuando una o dos personas hacen algo malo, es algo muy vergonzoso y se revela como si fuera algo malo. Pero si comienzan a movilizar a muchas más personas y lo hacen juntos, entonces la gente deja de pensar que esto es algo malo, incluso si están haciendo una mala acción. Aprovechan esta psicología, de modo que cuando mucha más gente se une, entonces piensan a ver esto como el mal, como si fuera algo aceptable. Pero queridos hermanos, esto viene de esas personas que menosprecian esos deberes que uno tiene, y estas personas llegan a hacer que esas personas llegan a dañar el reino de Dios y causan maldad en el reino de Dios. Y esas personas que piensan en obtener algo en este mundo, entonces piensan llegar a obtener incluso haciendo cosas injustas, y cuando luego tienen la fe vienen a la iglesia y realizan lo mismo. Por eso, todas las cosas que nosotros tratamos, y si resolvemos una de las cosas, todas las cosas que nosotros hacemos, primero es importante que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Que cualquier obra buena que nosotros hacemos y esta acción que hacemos por ser buena, tenemos que mirar si esto va acorde a la voluntad de Dios, si esto va acorde o si va junto con la voluntad de Dios. Cuando nosotros conocemos esto, entonces mi acción se convierte en una acción justa y recta. Será esa acción que es recta y se convierte en una acción justa delante de Dios. Todas las obras que nosotros hacemos en este mundo, todas las cosas serán juzgadas. Todas las cosas serán juzgadas. Todas las acciones que cada persona realiza serán juzgadas. Esta acción, incluso esa acción, todas las acciones. Y uno recibirá la recompensa o el castigo a través de esto. Pero entonces esa acción que uno hace, uno tiene que llegar al punto de pensar esto. Lo que les quiero decir hoy es también llegar a este punto. Pero es una buena acción. Lo hice porque quise hacerlo en la iglesia. Era lo que la iglesia deseaba. Pues esto todo lo hice porque era algo bueno. Y no está mirando eso, sino que Dios mira incluso el pensamiento detrás de esa acción. Y dice en las Escrituras que Él examina nuestro corazón y nuestros pensamientos en lo más profundo. Y esto significa que Dios juzga la motivación de cada persona, la intención que está oculta detrás de las acciones. Y entonces la buena intención que está detrás de todas esas buenas acciones. Y Dios juzgará estas cosas en cambio de la acción en sí, solamente en la acción en sí. Por ejemplo, si la intención es mala, entonces será castigado. Pero entonces, digamos, si es lo contrario, tiene la intención buena y aunque al manifestarse no llega a lo mismo que esperaba, pero de todas maneras será aceptado como algo bueno, bueno. Entonces, cuando nosotros vemos esas acciones que son buenas, esa buena intención, esa buena motivación, estas cosas, no es a través de mi pensamiento, pienso que esto está bien, quiero que esto está bien, en cambio eso, sino que tiene que ir acorde a la voluntad de Dios. Desde un principio tiene que ir acorde a la voluntad de Dios. Por eso, entonces me esforcé en las cosas espirituales, pero yo me esforcé en la obra del Señor.
Ay, pero yo di todo mi mejor en las obras espirituales. Incluso si esta persona afirme eso de esta manera, luego cuando la vida haya terminado y cuando venga el fin de este mundo, esa persona se sorprenderá. ¿Por qué? Porque esa persona, esas cosas que pensó que eran espirituales y en realidad estaban excluyendo al Señor. Luego se descubrirá, o sea, se dará cuenta de esto y dirá, ay, pero yo pensé que estaba haciendo lo bueno. ¿Pero por qué es esto? Porque esa persona desechó todos los deberes humanos por hacerlo espiritual. Pero entonces esta persona se sorprenderá al ver esto. Y entonces, pero yo lo único que hice al cerrar mis ojos y abrirlos fueron la obra del Señor. Pero ya va a ser muy tarde porque en medio de los llantos y la amargura, berrinchará, pues se irá el crujir de los dientes y se arrepentirá de esto y hará este sufrimiento eterno. Pero si llegamos a conocer la voluntad de Dios y actuamos conforme a lo que es recto, entonces podremos servir de la manera correcta delante de Él y así ser usados de esta manera. Si menospreciamos algo por considerar como asunto del mundo, como si fuera del mundo y lo tomamos a la ligera y decimos, ay, eso no es importante, Dios no le da la importancia a estas cosas y nos enfocamos solo en lo que creemos que es lo principal y dejamos todo lo demás a un lado, entonces estamos ignorando el estándar que Dios mismo ha sembrado en nuestro corazón para que nosotros podamos responder a estas cosas. Estaríamos pasando por alto el criterio que Dios nos ha dado a nosotros para discernir lo que es recto, lo que es justo. Pero entonces, si vemos ahora lo que les estoy diciendo, podrán decir, ay, pero parece algo que viene en muchas ocasiones y eso es algo complicado, pero en realidad es muy sencillo. El lazo natural entre los padres e hijos, esa relación virtuosa, es parte del orden del cielo y no debe ser tratado a la ligera. Para los que están en Cristo, esta acción es algo apropiado que deben de hacer. Al estar en Cristo, aprendemos de Él. Luego, actuamos conforme a ello y de modo nuestras acciones se convierten en algo que le agrada a Él. Esto se convertirá en algo recto, justo y forma parte del plan de la dirección de Dios que finalmente nos conduce a la salvación. Y es Dios quien dentro de su plan de redención nos guía para obedecer y avanzar hacia la salvación. Y nuestras obras realizadas dentro de ese orden perfecto que Él ha establecido son los que les agrada, lo que le agrada a Dios. Por lo tanto, les bendigo en el nombre de Jesús para que ustedes lleguen a conocer bien la voluntad de nuestro Dios y que basen en la palabra que Él nos ha dado y que así establezcan de manera hermosa y firme su perspectiva del mundo, sus conceptos y su discernimiento. Aleluya. Y ahora, si miramos el versículo que hoy hemos leído, lo que habíamos explicado la semana pasada fue esto, que la caída vino al mundo y a través de esa caída, o sea, el engaño de Satanás, el pecado y la maldición vino sobre el mundo. Y a través de esto, así el comienzo de la humanidad comenzó con un gran fracaso. Sin embargo, el esfuerzo de Dios por devolverles la vida comenzó precisamente en esto, en su plan de restauración a través de la familia. Pero desde el principio Satanás se opuso a este plan, compitiendo con él al destruir las familias. Y Dios decía preservar por medio de la familia a esos seres humanos que sean testigos suyos. Pero en cambio,
el enemigo comienza destruyendo primero la familia para que así la sociedad hacia un conjunto que sea afectado y así convirtiéndose en una sociedad que está enferma, que carece de la sensibilidad espiritual. Y por esto, de esta manera, y la costumbre de este mundo así fue pues influenciado a todo el mundo y especialmente en los jóvenes, pues llega a ellos como si fuera un gran atractivo en ellos y así pues dominando a todo el mundo a través de esto. Y de esta manera el sistema de este mundo, sea el comunismo o pues será las otras cosas, esto corta por completo todo camino para que ellos así puedan aprender y tener ese encuentro con Dios, inyectando esas ideas erróneas para que las personas se enfoquen solamente en el mundo. Sin embargo, los padres nacen con la responsabilidad de criar a sus hijos en la justicia y en la piedad. Entonces, ¿qué deberían hacer hoy, en este año 2025? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde pueden encontrar el punto de partida para así recibir la dirección y las soluciones? Lo encuentran en la palabra de Dios, pero podrán decir, pero la Biblia tiene más de 2000 años. Pero entonces, ¿será que acaso eso será algo válido? Por supuesto que sí. Porque el mismo Dios, el que nos ha creado a nosotros, es quien sigue hablándonos hoy, tal como habló a nuestros antepasados. El mensaje de la Biblia trasciende el tiempo, siempre está vigente y siempre obra en la actualidad. Y si no fuera así, hoy no hubiera estado en nosotros el Espíritu Santo. Toda nuestra cultura, que todo lo que nosotros tenemos está dentro del alcance de la palabra revelada de Dios. Por eso la fuente de nuestras acciones, la base que debe guiarnos en todo lo que hacemos es la palabra de Dios. Por eso es importante entender esos principios a través de muchos versículos de la Biblia y también es crucial identificar las reglas fundamentales y además es fundamental conocer directamente las enseñanzas de la palabra de Dios. Y Dios ha colocado estos principios en su palabra, las cuales podemos extraer a través de cada frase o detrás de cada declaración, ya que sea, pues ahí está la rica sabiduría y principios escondidos de la palabra que Él nos ha dejado a nosotros. Y por eso, si vemos en el primer versículo que nos ha dado pues el día de hoy, que es el capítulo 6, esto así explica sobre el trasfondo que trae esta palabra que habla sobre la relación entre el padre e hijos. Y por eso hoy comenzaremos con el enfoque y veremos que los versículos desde el 1 hasta el 4 nos está hablando sobre los deberes y las responsabilidades dentro del padre e hijos. Y es lo que testifica la palabra de Dios. Y ahora, el día de hoy, vamos a hablar sobre esto. Y dice la palabra de hoy: hijos, obedecer al Señor, en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Acá cuando dije hijos, acá no está hablando a los niños que pues están en el jardín, o sea, niños así pequeños. Pero si vemos en el texto original, cuando acá dice hijos, no diferencia pues a la edad, sino que está hablando a todas las personas. O sea, cualquier persona tiene a sus padres, ¿no es así? Por eso no solamente se está enfocando a los niños pequeños, sino que a todas las personas que ya tienen ese entendimiento acerca de Dios, que por lo menos ya tienen pues ese conocimiento. Y así puede haber esa comunicación a partir de los niños de esa edad, que uno ya puede comunicarse y tiene ese conocimiento hasta de ahí, hasta de adelante. Y a todos a los que están arriba de esto, incluso los hijos adultos también se refiere a esto. Y podemos ver de que es igual que hablarle a todo el pueblo. Sin embargo, en primer lugar, se está hablando de manera consciente a aquellos que tienen hijos pequeños, es decir, a los padres que tienen niños pequeños, en que los dice: ay, niños, ustedes cuando van a la iglesia, ¿a quién van a encontrar? A Dios. ¿Quién es Jesús? Es Dios.
Jesús, ¿dónde se encuentra? En mi corazón. O sea, tiene que formar a estas personas, o sea, a estos niños. Se está refiriendo a estas personas, estos niños. Pero entonces dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Dice obedecer. Está hablando de una acción. Está hablando de una acción de obedecer. Pero entonces cuando dice obedecer, ¿qué significa esto? Yo creo que a veces nosotros confundimos el obedecer y la sumisión. Creo que estamos confundiendo esto. Pero el término obedecer en el idioma original, en griego, es una combinación de dos palabras que significa debajo y escuchar. O sea, es decir, escuchar desde abajo. ¿Qué significa esto? Es fácil de suponer lo que está diciendo. Se refiere a escuchar humildemente, poniéndose en una posición bajo para escuchar. Cuando alguien está hablando, uno se acerca y escucha con atención. Y eso indica una actitud de que uno escucha voluntariamente y con disposición cuando alguien está diciendo. Esta es la esencia de la obediencia. Pero entonces si uno dice a un niño, oye, te dije que lo hicieras. Oye, yo que te dije que lo hicieras. ¿Por qué no obedeces? Ve y lo obedeces. La verdad, esto no concuerda con la palabra obedecer que aquí está tratando de decir. Entonces, ¿por qué tú no me dices, obedéceme? Es lo mismo que decir, tú tienes que obedecerme, tú tienes que seguir a este maltrato que yo te estoy haciendo. O sea, es lo mismo que decir esto. La obediencia no se usa en esto. Cuando dice, oye, ¿tú por qué no me obedeces? El obedecer, ¿qué es? Es escuchar y escuchar con atención, con ese corazón positivo. Pero entonces, así es como tienen que traer a los niños, cual sea grandes o pequeños, y a los niños si están dentro de la casa con sus padres, tienen que hacer esto. Pero si luego de que ellos se casan y dejan las casas, también tienen que obedecer igual a sus padres. Y incluso la palabra que sale en el segundo versículo, que es honrar a sus padres, o sea, tienen que obedecer y también al mismo tiempo honrar, o sea, su actitud es honrar, en otras palabras, respetar a los padres. Pero luego de que ahora ellos viven separados de sus padres, entonces ellos obviamente no estarán bajo la misma autoridad que tenían antes al vivir juntos con los padres. Y podemos ver de que ahora es independiente, pero el honrar a sus padres es algo que debe continuar de hacer. Y además la obediencia debe renovarse como una nueva forma de respeto y cuidado hacia los padres. Y entonces, en resumen, lo que hemos aprendido a través de la palabra de hoy es que la Biblia exige que los padres tengan la responsabilidad de criar a sus hijos desde que son pequeños para que ellos puedan que puedan obedecer. Y este es el enfoque principal. Pero entonces acá dice que esto es justo. ¿Qué significa esto? Pero esto es algo curioso. ¿Por qué será que dice que esto es algo justo? Hubiera mejor dicho eso, hubiera sido como es la palabra de Dios, háganlo. Si ustedes no lo hacen, entonces serán apedradados. Entonces será mejor decirlo así y así uno lo obedece y ya. Pero ¿por qué dice que esto es algo que es justo? ¿Será que uno lo tiene que hacer? ¿Será que no lo tiene que hacer? Pero entonces es importante y es entender lo que quiere decir acá cuando dice justo, y es el enfoque principal de hoy también. Y entonces nosotros, el hecho de obedecer a los padres, de que los hijos obedezcan a sus padres, esto es algo que es apropiado, que es digno. ¿Por qué? Porque esto es justo y recto. Es porque es justo, o sea, porque es recto hacer esto. Y en inglés sería right. This is right, sería lo mismo que esto. En cualquier sociedad, la obediencia a los padres es algo correcto, ¿verdad? Y es algo que es justo incluso en nivel social, incluso en la sociedad griega y judía. Esto es un principio profundamente arraigado en su cultura. Y claro, pues que los griegos gentiles de la forma más pura, tiene una visión un poco diferente y les explicaré más adelante. Y aunque los derechos de los hijos en la sociedad griega no es garantizada, pero la obediencia a los padres era algo absoluto.
incluso en ese lugar. Por lo tanto, existe un estándar en que es justo y recto en la sociedad, como las leyes y las leyes religiosas, el concepto de que lo que es justo, este estándar la fuente y el origen de esto viene del mandamiento de Dios. Y entonces dice, esto es lo que es justo, dice de esta manera, pero podemos ver que es algo que se puede usar de doble manera. Cuando es decir, lo que debe ser correctamente establecido, lo que debe ser hecho, algo que es recto. Por eso, el no obedecer, entonces no es una acción que sea correcta, o sea, que sea justa. Y lo que es justo es algo que debe de hacerse. Y por eso, al secreto de esta palabra del día de hoy, lo que está escondiendo, ¿qué es? Y esto es correcto, esto es justo porque es considerado justo por Dios, porque Dios lo considera justo. Esta es la posición de Dios. Pero entonces, si vemos en la Biblia, si vemos en griego, la palabra justo y recto se usan de la misma manera. E incluso en la misma acción a esto, cuando dice, ay, esto es algo justo, se le dice que esto es algo recto, que es algo apropiado. O sea, estas dos palabras se usan con la misma palabra. Incluso justo también se usa como recto. Pero entonces cuando dice, ay, esto es algo que es justo, cuando hablas, y también tiene ese significado cuando es algo justo, con la justicia. Por lo tanto, al leer la palabra de Dios de hoy, vemos que Dios tiene su propio pensamiento y visión, mientras que el mundo tiene una visión completamente diferente. Pero no es que la cultura humana o la sociedad sea separada de la palabra de Dios. Pero la Biblia también nos dice que Dios no solo que es aquel que es justo, sino también es aquel que es recto. Y así podemos encontrar en varias partes en la Biblia que habla de esta manera. Y por ejemplo, si vemos, y sobre el monte Sinaí descendió y hablaste con ellos desde el cielo y le diste juicios rectos. Acá dice que de la misma manera, acá también dice la palabra rectos, pero entonces rectos acá no significa algo como honesto, sino que está hablando que algo que es justo. Por eso acá esta palabra rectos y justos también se pueden usar de la misma manera, de que Dios es aquel que no solamente busca pues esa justicia, sino que también que aquel que es justo, pero sino que aquel que es recto. Y dice, y les dice juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y también si vemos en Salmos, ¿qué dice? Y si vemos a uno de los poemas de David, y dice, los mandamientos de Jehová son rectos, dicen que son rectos, o sea, que son rectos, que son justos, que los mandamientos de Jehová son justos, que son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Y luego si vemos en la próxima palabra, y dice, conozco, Jehová, que tus juicios son justos, o sea, cuando dice juicios, lo que el Señor está juzgando, dice que tus juicios son justos. Y si vemos en esta palabra, está hablando de las cosas que sus juicios son rectos. Y si vemos en el contexto de esto, y dice, y conforme a tu fidelidad me afligiste, es lo que nosotros podemos ver. Y luego también dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Dice, estimé rectos todos tus mandamientos, o sea, son justos todos tus mandamientos. Y dice, y aborrecí todo camino de mentira. Y si vemos en la palabra de Oseas, dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos. Dice que son rectos, son justos. Los caminos de Jehová son justos, son rectos. Y así, por eso los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos.
dijo de esta manera. Por eso, entonces si vemos esto, podemos ver de que Dios es aquel que es Dios justo y también sus mandamientos son rectos y justos, de que Él es justo y recto. Pero entonces uno podrá decir, pero que no entiendo lo que está diciendo. En el mundo también hay cosas que son justas, que son rectas, que se consideran que son rectas, pero Dios también los considera como rectas. Pero entonces, ¿a qué nosotros tenemos que hacer? O sea, ¿qué tenemos que seguir? No sé qué hacer. Pero entonces, ¿dónde está el estándar de lo que es recto? ¿Qué dice? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aleluya. Porque eso es lo que agrada al Señor. Lo que agrada al Señor es lo que es justo y es lo que es recto. Y también si vemos en la próxima palabra en Efesios 5, algo que habíamos ya compartido, que dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Por eso nuestros ojos siempre están buscando lo que agrada a Dios y nuestro corazón está buscando, observando qué es lo que le agrada a Dios. Y es precisamente esto que es el estándar para seguir la rectitud de Dios y alinearnos con lo que es recto y justo. Por lo tanto, la rectitud de Dios, o sea, la justicia, o incluso se puede llamar como lo que se define como lo que es justo, es algo más amplio. El significado de esto es un poco más amplio y es un concepto que abarca todo esto, incluyendo todo lo que es justo y recto, de que Dios es justo. Esta es la idea central. Sin embargo, en el mismo sentido, también hablamos de lo justo en los conceptos más específicos. Digamos, utilizamos el mismo término, pero de manera diferente, especialmente cuando tratamos con los asuntos de la salvación. Digamos, la justicia de Dios en relación con la obra de la redención, la salvación de la humanidad, o por ejemplo, el amor de Dios, o su sacrificio, o el plan de Dios de darnos la nueva vida a los seres humanos, es algo que pues adjunta con ese propósito específico, y todo en estos casos usamos la palabra justicia para referirnos a estos tipos en particular. Pero el término general, el estándar de lo que es recto, lo que es justo, es en ese sentido, en más amplio, se basa en lo que es de Dios. Y lo que es recto también será justo. El concepto de lo que es pues justo o lo que es recto tiene dos diferentes significados, o en una perspectiva en el mundo que lo considera como ese bien universal y virtuoso. Sin embargo, esto también se convierte en lo justo porque es una virtud que es reconocida por Dios. El estándar está en Dios. Por lo tanto, en la perspectiva de Dios, lo que es recto se considerará justo. Y la responsabilidad y el deber impuestos por los mandamientos de Dios son rectos porque también al mismo tiempo son justos. El concepto de lo que es recto, según el mundo, tiene su fundamento en el juicio justo de Dios. También se considera con lo que el fundamento de todas las cosas que el mundo se consideran como rectos son el juicio de Dios. Y la ley natural grabada en el corazón de cada uno de nosotros también nos enseña que el deber hacia nuestros padres es algo que es justo, que es algo recto. Todos sabemos que esto es algo correcto, ¿no es así? Y en el Evangelio de Juan, por ejemplo, cuando el Señor estaba a punto de morir, pues estaba muriendo en la cruz, y en ese momento de gran tensión, cuando Él también físicamente estaba pues a punto de morir, y también y no podía respirar, Jesús también le ordenó a Juan, le dijo en ese momento tan dramático, Él le dijo, ¿puedes tú cuidar de mi madre? Le pidió esto pues a Juan. Dijo, como es algo que yo no puedo hacer, pero ¿será que tú lo puedes hacer? Pero entonces acá no agregó ninguna explicación espiritual, pero él estaba en medio de la cruz y él me dijo, Juan, ¿será tú, pues cuida de mi madre?
O sea, no hubo ninguna explicación en ese momento tan importante, pero esto fue añadido en ese momento. Y así Juan consideró a ella como su madre y la sirvió por hasta toda su vida, la madre del Señor. De esta manera, como judío, o más precisamente como el Señor, a su virtud y su autoridad siempre que mantenía, y su ley y su pensamiento, esto refleja a su virtud. Se manifiesta como una virtud del mundo. Se manifiesta incluso como esa virtud del mundo. Y por eso el obedecer a los padres era algo que era común para todos los tiempos antiguos, e incluso los gentiles. La verdad, ellos no aceptaban el ir en contra de sus padres. Incluso si vemos en Romanos, y cuando dice, el hecho de conocer a Dios es algo que podemos encontrarse en el corazón de ellos, pero a pesar de esto, aquellos que han desechado la conciencia son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventando de maldades o desobedientes a los padres. Incluso al decir esta palabra, podemos ver que habla sobre refleja primero las virtudes de este mundo. Y tiene ese estándar como en las virtudes de este mundo, se ha introducido de esta manera, pero al mismo tiempo se vuelve a reafirmar con la ley de Dios. Y entonces esa conciencia que cada persona tiene, conoce que eso está bien y que esto no está bien. Pero entonces las personas que hacen, incluso para seguir su propia avaricia, dice de que todos ellos serán castigados en el día del juicio. Y por eso dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, pero exteriormente lo hacen siendo hipócritas, pero eventualmente se arrepentirán de todo esto. Incluso dice, ustedes obedezcan a sus padres en el Señor. Dice que en el Señor. Que lo hagan en el Señor. ¿Pero qué significa estas palabras? Que esa obediencia hacia los padres está dentro, debe estar dentro del obedecer al Señor. Obedecer al Señor va primero, y dentro de este entorno de obedecer a Cristo tienen que obedecer a los padres. Por lo tanto, obedecer a los padres es similar a obedecer al Señor. La esencia, el ambiente y la fragancia en ambos son iguales, no se pueden distinguir. Por eso, el obedecer a los padres es obedecer como a Cristo. Y cuando dice, con ese mismo corazón, Cristo te obedezco, tienen que obedecer a los padres. Y al obedecer a los padres es, tú me estás obedeciendo a mí, y Él considera esto como señal de obediencia. Y lo que nosotros podemos ver acá es que cuando los padres enseñan a sus hijos, es la responsabilidad de los padres, una responsabilidad muy importante, y los padres están en medio de Dios y los hijos, y ellos son los mayordomos de Dios. Son esas personas que Dios ha confiado y les da su autoridad para que así ellos puedan enseñarles la obediencia y el honor. Y aquellos que fueron llevados a hacer esto son los padres. Y los padres son aquellos que Dios ha enviado para sus hijos. Los padres son aquellos que Dios ha enviado a sus hijos. Podemos ver que los padres son aquellos que tienen esa autoridad delegada por Dios, que Dios les presta esta autoridad de que Dios es el que enseña
Y aunque, pues digamos, y aunque esos niños sean de mi propia sangre y yo los enseño, pero en realidad ellos son hijos de Dios. Son aquellos que Dios me ha encomendado para yo criar, o sea, alimentar. Por eso, por este principio, podemos entender a esta palabra. Si leemos todos juntos, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aleluya. Por eso, cuando dice en el Señor, lo que esta pista que nos da a nosotros es esto, que los padres no pueden permitir, no pueden hacer que los niños hagan las cosas malas. Por ejemplo, ay, ustedes, miren, ustedes pueden ir a robar esto, está bien, solamente robar una vez, está bien. Ay, o le dice, dice, mamá, papá, miren lo que yo hice, mira, había una persona había una persona muy, pues, que tenía que tener compasión, pero en serio, en cambio le pegué, pero dice, ay, está bien, lo hiciste muy bien. Por ejemplo, si el niño viene y le han pegado bien en la casa y dice, ay, pero entonces los padres dicen más cosas y le dicen, tú, pero ¿por qué vienes? Tienes que ir y matarlo, porque, pues, o sea, eso es algo que no debe que hacer. Tiene que aprender la misericordia, debe aprender la piedad, tener misericordia. O sea que en este mundo, esa persona que no tiene esa piedad, ¿de qué servirá? Tendrá que caer a sí mismo en el infierno. Esa persona que no tiene misericordia. Uno no puede enseñar a esa persona, esos hijos, para que sean egoístas, diciéndolo, ay, tú tienes que nunca debes ser perjudicado. Tú tienes que aprender para que no seas perjudicado, sino que tú ve y roba a las otras personas y ten todo lo que tú quieres. O, por ejemplo, digamos, cuando le dicen a los padres, a los hijos, ay, tú ve y recoge lo que esa persona se cayó al piso. Oye, esas personas no tienen derecho de ser hijos. Les deberíamos quitar ese derecho. Le deberían quitar ese derecho de padre. Y dice, hagan esto en el Señor. Y si esta no es algo bueno, que todos lo hagan. Y que así obedezcan todo a sus padres. Pero entonces uno no le puede decir a los niños, pues, esto está bien hacer lo malo. Los niños no deberían obedecer esto. Por eso, como todos estamos en Cristo, debemos actuar de esa manera. Por eso el obedecer a los padres no debe ser diferente a obedecer a Cristo. Debe ser de la misma actitud. Y en este mundo hay esas leyes que están en nuestros corazones y estas cosas se menosprecian. Pero si nosotros como cristianos y como nos está diciendo en la Biblia, si ese es el mandamiento de nuestro Dios y Dios nos lo da como nuestro mandamiento, y esto si es justo, es algo que no debemos menospreciar. Y por eso así, esa familia que sigue ese camino según la voluntad del Señor, ellos al estar dentro de Cristo, ya sea los padres o sea los hijos, todos tienen esa actitud de someterse. En la familia que es de los incrédulos, eso es algo que no es posible, sino que todos los que creen en el Señor, todos ellos, la verdad, tienen que obedecer activamente y absolutamente esa ley de Dios. Por lo tanto, la obediencia de los hijos hacia los padres no debe basarse simplemente en las costumbres sociales o en la conciencia general, sino en la voluntad de Dios, tal como lo ha establecido, así ese mandamiento que el Señor nos ha dado a nosotros. Aleluya. Y esto, en última instancia, es el camino que sigue una familia cristiana llena del Espíritu Santo, caminando según el llamado de Cristo. Aleluya. Y ahora oremos. Cuando nosotros oremos en esta hora, oremos para que podamos recordar esa voluntad de Dios y para que esas cosas que son justas son las cosas que vienen de Dios, que así nosotros podamos discernir lo que es bueno y lo que no es, y de que todo lo que el Señor nos ha hecho de nuestra familia, esto es para que nosotros, todo lo que es justo viene del plan de Dios. Vamos a orar todos juntos. 우리 하나님의 크신 은혜로 인도하여 주셔서 우리 성도들 가정 가운데 하나님을 따르는 역사가 있게 도와주시기로.
하나님 아버지, Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros del día de hoy que escucharon tu palabra, conmuévelos a ellos y tu palabra está dentro de cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, que ellos tienen ese ámbito santo, que puedan sentirte a ti. Ayuda, Señor, que así tengan esas condiciones para así hacer la obra que te pueda servir a ti sin hacer las cosas sucias de este mundo. Y ayuda, Señor, que todos juntos dentro de Cristo podamos tener paz dentro de nuestra familia y así entre los padres y los hijos puedan tener ese corazón de servicio y así puedan tener esa virtud hermosa entre los lazos familiares. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Y nosotros al vivir en este mundo hasta el último día, nuestra mirada debe estar en el Señor, debe estar fijada en el Señor. Siempre tienen que observar al Señor y así es como nuestro camino puede estar seguro y en paz y todo estándar está en esa benevolencia y en ese amor y en esa guía que solamente está en Dios. Y espero que nosotros siempre podamos ir acorde a esto. Vamos a alabar todos juntos. 같이 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보겠네. 내 작은 마음 돌이키사 하늘에 꿈꾸게 하네. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 성령이 나를 변화시켜 성령이 나를 변화시켜 모든 두려움 사라질 때 주의 일을 보겠네. 광대한 땅 가운데서 주님만 알게 되리. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 전능하신 하나님을 느낄 때 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 시선을 주님께 드리고 전능하신 하나님을 느낄 때 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 주님의 영광 임하네. 주 볼 때 주님의 영광 임하네. 주 볼 때 주님의 영광
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los berianos y en sus familias por todos los siglos. Amén. Queridos hermanos, gracias